¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la asignatura, en la anterior sesión habíamos analizado la ley de las presiones parciales de Dalton y habíamos indicado que lo más importante era básicamente identificar que el volumen y la temperatura de nuestro proceso permanezcan constantes para no cometer algún error. Bueno, ahora vamos a empezar analizando la ley de Dalton. Habíamos analizado las leyes empíricas y habíamos dicho que dos permanecían constantes y dos varían. Ahora vamos a analizar el proceso a volumen y temperatura constante. Entonces vamos a tener la variación de la presión que es proporcional al número de moles. ¿No ve? Y nos indica la ley que a volumen y temperatura constante la presión absoluta de un sistema gaseoso varía en forma directamente proporcional con la cantidad de sustancia, es decir, con el número de moles. ¿De acuerdo? Entonces la presión es proporcional al número de moles y de ahí meto un signo de proporcionalidad. En vez del signo de proporcionalidad introduzco una constante, ¿no? Y puedo obtener mi ecuación presión sobre el número de moles sobre K, una constante de Dalton. Pero voy a analizar dos casos. Si yo tengo gases puros, de acuerdo, gases puros, entonces mi ecuación se transformaría presión 1 sobre el número de moles 1 igual a K, a la constante de Dalton, igual a la presión 2 sobre el número de moles de 2. No, si tengo varias etapas y gases puros, esto se puede hacer hasta presión I sobre el número de moles I. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo una mezcla de gases, ahí ya cambia la situación. Habíamos visto que voy a tener número de moles totales y voy a tener presión total. ¿De acuerdo? Entonces cambia la situación porque la ley de Dalton yo la puedo expresar de la siguiente manera, ¿no ve? Presión total sobre el número total de moles es igual a la presión parcial de uno de los componentes sobre el número de moles de uno de los componentes. Puede ser A, puede ser B, puede ser C. Entonces, esta ecuación nos indica, ¿no ve? Nos indica los cambios que sufre un sistema al permanecer el volumen y la temperatura constante. Ahora, pónganse en relación, ¿no ve? PV es igual a nRT. El volumen lo traigo a este lado, RT sobre B, todo es constante. Entonces, miren, puedo hallar la misma ecuación como ejemplo para todas las anteriores a través de la ecuación de estado del gas ideal. ¿Ya? Bueno, continuando con el avance, ahora vamos a ver lo que es fracción molar. En sí, la fracción molar, por definición, es el número de moles parciales sobre el número de moles totales. Muchos indican que esta fracción molar es adimensional, pero aquí viene la explicación. El número total de moles es la suma de los números de moles de todos los componentes, moles de papas, de cebollas, de nabos. Y número de moles parciales va a ser, no sé, o puede ser número de moles de papas. Ahora la pregunta es, ¿puedo simplificar número de moles de papas sobre el número de moles totales? O sea, de papas más nabos, más etcétera. No se puede. Es decir, la fracción molar tiene unidades cuando se expresa en número de moles. ¿De acuerdo? Cuando se expresa en número de moles. Es más, la fracción molar nos sirve como un factor de conversión. Fíjense, yo puedo decir que la fracción molar del aire es 0,21 de oxígeno. Entonces tengo yo 0,21 moles de oxígeno por cada 1 mol de aire. Entonces me sirve como factor de conversión. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos visto la ley de Dalton, que era la expresión entre mi relación de la presión y el número de moles. Si yo despejo esta ecuación, es decir, el número de moles que está dividiendo lo paso a multiplicar y la presión total que está multiplicando lo paso a dividir, obtendría número de moles parciales sobre el número de moles totales. ¿Y eso qué es? Fracción molar. Entonces, una manera también de calcular mi fracción molar es mi presión parcial del gas sobre mi presión total. A este es adimensional. ¿De acuerdo? Es adimensional. ¿Ya?
Entonces, cuidado con las exposiciones. No ve, aquí es adimensional, pero si ya quiero hallar número de moles, lo puedo igualar acá y ya tengo las unidades. ¿Ya? Las moles de A sobre moles totales. Es importante, además, indicar que la sumatoria de las fracciones molares X de A más X de B más X de C, lo máximo que puede llegar a ser es 1. La ley de Amagat. Cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en realizar, estaré atento a responder cualquier consulta que tuviese. Ya, la ley de Amagat se estableció en 1893, ¿ya? Y considera que tanto la temperatura y la presión deben permanecer constantes, enunciando la siguiente ley, que nos dice que el volumen total ocupado por una mezcla gaseosa es igual a la suma de los volúmenes parciales de sus componentes, a temperatura y presión constante. ¿Qué nos está diciendo? Yo tengo estos componentes en el estado gaseoso y estaría diciendo que A está en un estrato, B en un estrato y C en un estrato, es decir, no se mezclan. Y eso ustedes saben que no es correcto. ¿No ve? Los gases tienden a difundirse en todo el recipiente que los contiene, no se van a separar por estratos. Entonces, la ley de Amagat básicamente es el enunciado para evaluar una extensión de la fracción molar, porque físicamente no puede ocurrir esta separación de estratos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Amagat, ¿no ve? Tengo la ecuación de estado para el componente A, para el componente B y para el componente C. Si yo trabajo en función del volumen total del recipiente y del número de moles totales, esto sí se puede hacer, ¿no ve? Estoy aplicando el concepto no adecuado de Amagat acá, pero empiezo a separar, ¿no ve? Estoy diciendo esto va a ser volumen total, porque estoy a la misma presión, esto va a ser volumen total, he factorizado. Aquí estoy hallando que el número de moles totales porque estoy factorizado. Me está diciendo volumen total, presión por volumen total es igual al número de moles totales RT. Entonces, ¿qué va a permitir hacer esta ecuación? Obtener esta extensión del volumen en función del número de moles. ¿No ve cómo estoy obteniendo esto? Hoy divido esta ecuación para el componente A sobre esta ecuación. ¿De acuerdo? Y obtendría mi extensión, ¿no ve? Volumen de A sobre volumen total igual número de moles de A sobre el número de moles totales. Entonces yo estaría diciendo, oye, que el volumen es igual, la fracción en volumen es igual en este caso a la fracción en número de moles, ¿no ve? Y eso sería mi fracción molar. ¿De acuerdo? Mi fracción molar. Ahora, cuidado con esto que estoy diciendo, ¿ya? Que el porcentaje en volumen en gases es lo mismo numéricamente al porcentaje molar. Nosotros habíamos dicho, yo tengo 21 litros de oxígeno y 79 litros de nitrógeno. En moles, ¿cuánto sería? 21 moles de oxígeno y 79 moles de nitrógeno. ¿De acuerdo? Recalco entonces, el porcentaje en volumen es igual al porcentaje molar. El porcentaje en volumen no es igual al porcentaje másico, por si acaso. El porcentaje molar no es igual al porcentaje másico. Ya vamos viendo otra aplicación en los gases para evaluar el peso molecular promedio de las mezclas gaseosas. Ya tenemos dos ecuaciones para evaluar. Ya el peso molecular promedio lo puedo evaluar en función de la fracción molar o lo puedo evaluar en función de la fracción en peso. No estoy diciendo porcentaje molar, estoy diciendo fracción molar, tiene que ser menor a 1, y aquí estoy hablando de fracción en peso, también menor a 1. ¿De acuerdo? Entonces, por cualquiera de las dos fórmulas ustedes pueden evaluar el peso molecular promedio. Adicionalmente, ¿de acuerdo? Si nosotros conocemos la masa total del gas, podemos hallar, ¿no ves?, su peso molecular promedio si tengo una mezcla de gases en la que conozco los demás valores. Fíjense para qué también nos sirve la ecuación de estado. Es mágica. Listo. Gas húmedo. Ya,
Cuando estábamos definiendo lo que es gas, habíamos indicado que el vapor era un gas. Entonces, ¿qué va a ser un gas húmedo? Es todo gas en la que uno de sus componentes es un vapor. Ya, recalco, es una mezcla gaseosa en la que uno de sus componentes es un vapor. ¿Ya? Si los dos están en fase gaseosa y ocupan el mismo volumen, ¿no ve? Están ocupando el mismo volumen acá, entonces la presión del gas húmedo, la voy a calcular a través de Dalton. ¿No ve? Dalton de las presiones parciales me dice que si el volumen es constante, ¿no ve? La presión total, que va a ser igual a la presión del gas húmedo, es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes. Voy a tener la presión del gas seco, porque no tenía nada de humedad, más el vapor, más la humedad en este caso, más el vapor. ¿De acuerdo? Pero ahora viene la condición. Oye, ¿cómo voy a calcular este vapor? Si en el enunciado nos dice gas húmedo saturado, tomamos en cuenta que la presión de vapor, la presión de vapor es igual a su presión de vapor límite. Si solamente, y con esa condición estamos indicando que la humedad relativa es del 100%. Vamos a hablar más adelante de esto. Pero si solamente nos dice que es gas húmedo, entonces estamos diciendo que la presión de vapor es igual solamente a PV. ¿De acuerdo? A PV. Y tendríamos que calcular. Nos está diciendo, oye, que la humedad es menor al 100%. En este caso es interesante porque ya la presión de vapor, ustedes saben que solamente es función de la temperatura. Y nos van a dar como dato. Yo ya podía empezar acá y hallar la presión del gas húmedo. Oye, si yo tengo la presión del gas húmedo y tengo la presión de vapor, puedo hallar la presión del gas seco. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con en condiciones de gas húmedo, tenemos que ver quién es el componente que no está cambiando su número de moles. ¿Ya? Y ese es el gas seco y no el vapor. ¿Cuál es el concepto de vapor? Hemos dicho que puede condensarse por leves cambios de presión o temperatura, es decir, rápidamente puede volver a la fase líquida. Por lo tanto, el número de moles no va a ser constante. Entonces, por ese motivo tenemos que analizar siempre al gas seco. ¿De acuerdo? En cuanto al volumen, oye, si yo saco el gas seco, este volumen, ¿quién lo va a ocupar? El vapor. Si yo saco el vapor, este volumen, ¿quién va a ocupar? El gas seco. Entonces, el volumen del recipiente va a ser el volumen del gas seco o va a ser igual al volumen del vapor. Pero hemos hablado de la humedad, entonces empecemos a calcular y hablaremos un poco de la presión. Previamente, habíamos indicado inicialmente que el vapor es un gas y que este puede cambiar de fase por leves cambios de temperatura y presión. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que tengo un gas saturado? Por ejemplo, cuando no nos dice en el enunciado que tenemos que evidenciar los cambios de presión o los cambios de temperatura. En este caso, los cambios de presión. Mire, aquí tengo una atmósfera, aquí tengo 2 atmósferas, aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, mejor dicho, ¿no? Ya, más o menos 2 atmósferas. Oye, acá hay una presión, tengo el vapor y el gas. Aquí ha aumentado la presión. ¿Qué está pasando? El gas se está condensando. Es decir, cuando yo aumento la presión, dentro del sistema, si yo tengo un vapor, ese va a empezar a cambiar de fase. Es decir, va a empezar a llover dentro de nuestro recipiente gaseoso. ¿Ya? Y decimos nosotros cuando empieza a llover, ¿cuánto vale la humedad relativa? El 100%. Por lo tanto, estamos en la condición de que la presión de vapor es igual a mi presión de vapor límite. Esto lo tengo como dato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo hallar la masa que ha condensado? Oye, solamente hablando, utilizando la ecuación de estado. No hay otra forma de poder evaluar. ¿De acuerdo? Humedad relativa. La humedad relativa nos indica la cantidad de humedad que existe en el ambiente, ¿no? Y es mi relación de la presión de vapor sobre mi presión de vapor límite por 100. ¿No? Pero un poco definamos, ¿no? ¿Qué es la presión de vapor? ¿De acuerdo? La presión que ejerce un líquido a una determinada temperatura. Y listo, ¿no ve? Ya, y listo.
¿Qué es la presión de vapor saturado o presión de vapor límite? ¿No ve? Es la presión en el punto en que se establece un equilibrio dinámico, es decir, en el punto en que se evapora y se condensa a la misma velocidad. ¿No ve? Esta presión de vapor, la presión de vapor solamente es función, habíamos indicado, de la temperatura. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Otro concepto que debemos saber es la humedad absoluta. No, la humedad absoluta es la masa de vapor sobre la masa de gas seco. Ahora, generalmente está expresado en kilogramos de vapor por kilogramo de gas seco. Digamos, nos da 0,15 kilogramos de vapor por kilogramo de gas seco. Va a ser lo mismo 0,15 gramos de vapor por gramos de gas seco. Va a ser lo mismo 0,15 toneladas de vapor por tonelada de gas seco. ¿Por qué? Porque fíjense, estoy llevando el mismo factor de conversión. Entonces el valor numérico no va a cambiar, lo puedo expresar en cualquiera de las unidades que yo necesite. Bueno, hasta aquí hemos visto la parte de la ley de los gases ideales. Hemos visto harto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a ver una parte que es la ley de la distribución barométrica. Ya cuando habíamos analizado la presión, habíamos indicado que esta solamente cambia con la altura. Y la presión atmosférica era la presión barométrica, ¿no? Y nos va a decir, ahora vamos a analizar cómo cambia la presión en función de la altura o del lugar geométrico. ¿Ya? Entonces vamos a analizar dos casos, ¿no? Pongámoslo aquí, La Paz, Santa Cruz. Si yo voy de La Paz a Santa Cruz, mi presión está aumentando, ¿sí o no? Si yo voy de Santa Cruz a La Paz, mi presión está disminuyendo. ¿De acuerdo? Ok, si se ha entendido. Entonces yo tengo mi sistema de referencia, ¿no ve? Estoy yendo de bajada. Significa que mi presión, a medida que voy yendo de La Paz a Santa Cruz, tiene que ir aumentando. Entonces lo voy a hacer como si estuviésemos metiéndonos a una piscina. ¿De acuerdo? ¿Para qué? El aire lo vamos a tomar en cuenta como un fluido. Un fluido puede ser un líquido o un gas. Aquí lo voy a tomar para que se den cuenta ustedes, como en física 2, de acuerdo, un líquido. Entonces yo tengo el cuerpo que está bajando, ¿no? Y digamos, hay una fuerza que lo empuja, pero automáticamente esa fuerza adicionalmente tiene el peso del cuerpo que hace que se hunda, pero hay un empuje, una fuerza que está opuesta, no vea, al peso, es su empuje. ¿Ya? Voy a analizar esta superficie, tiene una superficie A, aquí tengo un diferencial, está existiendo un diferencial de presión, por lo tanto hay un diferencial de altura en este sector. Y voy a tomar mi sistema de referencia en este sentido, ¿no ve? Estoy bajando. Ya. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿No ve? F1, se opone, menos F2, hacia abajo, más W igual a 0, más el peso. Listo. Presiones, fuerza sobre área, de ahí puedo identificar, ¿no ve? Que F1 es igual a presión por el área. Listo. ¿Cuánto va a valer F2? Estoy bajando, significa que está aumentando la presión. F2 va a ser la presión en 1 más este diferencial de presión, porque estoy bajando y en este delta la presión está aumentando. ¿De acuerdo? Por el mismo área, por la misma área. ¿Listo? Adicionalmente tengo el peso, que es masa por mi gravedad, ya, pero esa masa lo voy a poner en función del volumen. ¿Por qué? Porque la masa no me relaciona a la altura. Entonces lo voy a poner en función del volumen, y ese volumen en función de la área, ¿no ve? Y de la altura. Y la altura está cambiando, estoy trabajando con un diferencial de H. Entonces si yo reemplazo mi ecuación, todo lo que puse acá reemplazo en esta ecuación general, yo voy a obtener que la variación de la presión es igual a ρg por mi diferencial de H. Eso quisiera que lo hagan, por favor. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a analizar esta ecuación. Mire, está aumentando la presión, esto es positivo, está aumentando la presión. Claro, eso es lógico, estoy bajando y está aumentando la presión. ¿De acuerdo? Ahora, un poquito más, antes de analizar otro caso. Oye, este ρg, ¿qué es? Es el peso específico. Y esto yo lo puedo integrar, ¿no? Desde un P sub 0 hasta un P final, desde un H0 hasta un H final. Pero este es el caso, digamos, para darnos cuenta, porque generalmente lo que nos preguntan son situaciones de subida. ¿Ya? Situaciones de subida. Entonces, si yo analizo,
mi proceso de subida? Bueno, estoy cambiando mi sistema de referencia en esta posición. Ya, al cambiar mi sistema de referencia un poco cambia, pero el peso siempre es por el centro hacia abajo, ¿de acuerdo? Y voy a hacer nuevamente mi sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer el mismo análisis que hizo, pero si yo estoy subiendo, significa que la presión tiene que ir disminuyendo. Trabajo en un diferencial de H igual, tiene que ir disminuyendo, un poquito a poquito tiene que ir disminuyendo. Estoy yendo de Santa Cruz a La Paz, por lo tanto la presión debe disminuir. Entonces, si yo hago mi sumatoria, hago el mismo análisis que hicimos. La única diferencia va a ser en el cálculo que estoy haciendo de F1, ¿no ve? El cálculo en F1 tiene que ser, si yo estoy yendo de acá, ¿no ve? En este punto debería ser menor la presión, por eso estoy restando acá, por eso estoy restando, por eso es menos, ¿de acuerdo? Reemplazo en mi ecuación. Oye, ¿qué me está diciendo? Que el cambio de presión tiene un signo menos. ¿Qué significa esto? Que está disminuyendo a medida que estoy subiendo. Esto es lo más general que nos dan en los exámenes. De acuerdo, pero miren, les he demostrado la ecuación y es un cacho la diferencia, ¿no? El análisis solamente es razonar. Oye, estoy bajando, oye, estoy subiendo. Ahora, cuando yo analizo un fluido, yo les dije con un fluido, voy a analizar un líquido. Cuando yo trabajo con los líquidos, generalmente, ¿no ve? Son incompresibles los líquidos. Entonces, la densidad prácticamente permanece constante. Y esto, la gravedad también, entonces puede salir de la integral. Todo esto les decía es el peso específico. De acuerdo, ahí les decía que la presión manométrica hay que tener cuidado, ¿no ve? En el pre hemos visto con H, pero aquí nos pueden preguntar en función de RHOGH, RHOGP, RHOG delta P si quieren. ¿Ya? Entonces, si yo integro directamente esto va a ser P menos P sub 0 igual a menos gamma por H. Peso específico, ¿no ve? Ya, eso cuando trabajamos en líquidos, porque los líquidos son incompresibles, ¿no? Pero ¿qué pasaría con los gases? Ya, con los gases tendría un pequeño inconveniente. Primero, la densidad. Yo debo trabajar en función, porque en los gases varía en función de la temperatura y varía en función de la presión. Oye, mi densidad de los gases es policía militar sobre ratero. Listo. Reemplazo mi ecuación de la ley de la distribución barométrica. Tengo mi ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, si es un gas puro, esto va a ser peso molecular. Si es mezcla de gases, esto va a ser peso molecular promedio. ¿No ve? Ahora nos damos cuenta de aquí he hecho separación de variables, mg, o imagínense si quieren ustedes, rt por diferencial de h. Ya, si yo integro, ahora, yo lo voy a integrar total, pero la ecuación general es acá. ¿Por qué? Porque puede decirme en el ejercicio que la gravedad es constante. Si es constante, el peso molecular es constante, sale de la integral. R sale de la integral. Puede decirme que la temperatura es constante, por lo tanto sale de la integral y estaríamos similar a esta secuencia. Pero ¿qué pasaría si la gravedad cambia? Lógico, cambia. A medida que voy subiendo a una altura, la gravedad cambia. La temperatura de la misma manera, ustedes saben que en Santa Cruz promedio debe ser 20, 25, en La Paz es 10, 13. Entonces, también la temperatura cambia. Entonces, ¿qué nos tienen que dar en el problema? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo cambia la gravedad por metro? ¿Cómo cambia la temperatura por metro? ¿De acuerdo? Ahora, si yo puedo integrar directamente, tendría esa ecuación, ¿no ve? Y podría calcular la presión en cualquier punto. El lío va a ser este, ¿no? Porque muchas veces ustedes se olvidan de una integral por partes. Entonces hay que volver a recordar. ¿De acuerdo? Y ahí son constantes, ya salí de la integral, he integrado. Y si quiero lo puedo volver a expresar en función de las densidades. ¿De acuerdo? Aquí aquí estoy reemplazando esta ecuación, aquí estoy reemplazando esta ecuación. ¿No ve? Y se va peso molecular RT, se va peso molecular RT. Pero eso es de cálculo, hay que ver que las condiciones sean constantes. ¿De acuerdo? Bueno, esta primera parte de gases ideales está acá. Cualquier consulta, por favor, no duden en realizar. Hasta luego.